Buenos días, niños de grado tercero. Bueno, hoy vamos a iniciar con nuestra clase de lectores. Antes de iniciar, pues vamos a poner esta clase en manos de Dios, vamos a poner nuestros corazoncitos, todo lo que hagamos ahorita, que sea con la mejor voluntad, el mejor de los ánimos, para que podamos aprender mucho y que sea constructivo para nosotros. ¿Listo, nenes? Bueno, una vez dicho esto, vamos a tener listo nuestro cuaderno, nuestro libro de lectores. Vamos a empezar con la fecha, miércoles 27 de mayo del 2020. Nuestro propósito de hoy es leer y comprender la finalidad de una descripción técnica. Entonces hoy vamos a ver una clase de descripción que no habíamos visto antes, construyendo una. Y al final pues vamos a construir una que es parte del propósito. En este orden de ideas empezamos. Voy a hacer una comparación. Nosotros hemos visto siempre la descripción literaria, ¿cierto? Que es donde yo utilizo muchos adjetivos, utilizo un lenguaje con el que digo cosas que muchas veces no se pueden ver, ¿cierto? Describo aspectos, si es un ser vivo, describo aspectos de una persona, de su forma de ser, de sus gustos. Puedo hacer descripciones de su físico y puedo utilizar cantidad de figuras literarias, ¿cierto? Exageraciones, puedo utilizar hipérboles, bueno, comparaciones, etcétera, etcétera. Eso se hace en una descripción normal. Se utilizan los adjetivos, ¿cierto? Pero de una manera muy específica de lo que son los objetos, las personas, ¿sí? Y lo podemos volver algo muy bonito, muy bello. Bueno, hoy vamos a ver lo que es una descripción técnica. En la descripción técnica, nosotros no hablamos de sentimientos, no hablamos de lo que nos parece a nosotros. Nosotros decimos o describimos la realidad como es. Entonces aquí dice, es una descripción que tiende a ser objetiva. Objetiva es que yo no doy mi punto de vista ni mi opinión. Se describe una realidad tal cual es. ¿Listo? A secas. Utiliza un lenguaje denotativo, ¿cierto? Es decir, que utiliza los tecnicismos, palabras técnicas propias de una profesión, de un oficio, ¿listo? Y adjetivos especificativos. Entonces, los que especifican y dan esas características específicas y siguen un orden lógico, obviamente. ¿Listo? Vamos a ver. Con ella se pretende dar a conocer las características de la realidad, que era lo que yo les decía ahorita, representadas sus elementos, la composición, la función, la utilidad. Entonces, cuando hacemos una descripción técnica, queremos describir esto, miren, todo esto, elementos, composición, función y utilidad. Es objetiva, es decir, que no se da opinión ni punto de vista y predomina la función referencial, entonces siempre va a referenciarla con algún estudio, con algo que pasó, con alguna experiencia que se hizo. Las características. Entonces, cuando se habla de características en la descripción técnica, es la tendencia a la objetividad, o sea, decir la realidad como es. Se utiliza el lenguaje denotativo, que ya les había dicho, donde hablamos con gran cantidad de tecnicismos, o sea, palabras muy propias de una profesión u oficio, ¿cierto? Que la conocen cierto tipo de personas. Y una ordenación lógica, entonces siempre debe tener un sentido lógico. La finalidad de la descripción técnica pues es definir, explicar e incitar. Entonces, cuando define, con la finalidad de definir, se encuentra en diccionarios, enciclopedias. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros buscamos las palabras, la definición de una palabra en el diccionario y vamos a encontrar una pequeña descripción técnica, ¿cierto? Para explicar aparecen los textos científicos, entonces por eso se utilizan muchas palabras técnicas, manuales de instrucciones, así como noticias y reportajes periodísticos. Y para incitar, entonces, entre otros, los anuncios de ventas, ventas o ofertas de empleo, bueno, son ejemplos, ventas de pisos, dice, o las ofertas de empleo. Entonces, siempre que se quiere vender algo, se utilizan descripciones técnicas, puntuales de la realidad. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que las personas lo compren, lo vean, lo empleen.
explicar, pues dar una definición más amplia, y la definición es un concepto básico, ¿cierto? Pero todo con un lenguaje muy objetivo. Listo. Un ejemplo, dice la descripción técnica. Entonces aquí hay un ejemplo de una descripción técnica. Dice, si pasamos del átomo más ligero al más pesado, tenemos que imaginar un núcleo denso y compacto que pesa 238 veces más que el núcleo de hidrógeno. Alrededor de este diminuto núcleo central se encuentran 98 electrones dispuestos en capas bien horneadas, pero un 99.95% de la masa de átomos se aloja en un pequeño núcleo. Esto es un ejemplo. Como ustedes pueden ver, la mayoría de palabras no las entendieron, ¿sí? Porque son muy técnicas, muy propias de una disciplina. Lo que quiero que vean es eso. Listo, nenes. Vamos a pasar al libro. A la página 52 y 53 tenemos un texto descriptivo técnico sobre compañeros inseparables, ¿cierto? Este es un poquito, pues baja un poquito más para el nivel de, o las edades de ustedes. Entonces aquí dice C3PO, también llamado citripio. Bueno, el título es Compañeros inseparables y es una adaptación, dice C3PO, androide de protocolo. Entonces esto es como una descripción más o menos de la película, de una de las películas de Star Wars. Dice C3PO2, también llamado Citripio. Es un androide de protocolo, un poco nervioso y propenso a la preocupación, que ayuda a sus amos en temas de etiqueta, a costumbres y traducción. También garantiza que las relaciones entre las diferentes culturas se desarrollen en paz. C3PO domina más de 6 millones de formas de comunicación y tiene el deseo firmemente programado de que las cosas funcionen con calma, pero no está preparado para los turbulentos hechos a los que resulta enfrentándose. Listo, aquí hay una cantidad de descripciones sobre estos dos androides que las deben leer con calma en estas dos páginas, ¿listo? Y las van imaginando. Ahí van a encontrar palabras muy técnicas, pero pues tal vez que ustedes las entienden mejor que el ejemplo que les di hace un ratico. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, entonces vamos a pasar a la página 54. Aquí la encontré. Entonces dice taller de comprensión y producción textual. Entonces nos dicen, primer punto, los nombres de los androides combinan letras y números. Copia el nombre o referencia de objetos y electrodomésticos de tu casa. Escribe dentro del paréntesis la manera en que se pronuncian y sigue los ejemplos. Entonces R2D2 y lo escribe entre paréntesis. Aquí está el ejemplo. R2D2 y lo escribo tal y como se pronuncia, R2D2. Entonces ustedes van a hacer lo mismo con los electrodomésticos de su casa. En el segundo punto, une con flechas cada androide con los adjetivos que le corresponden. No es que me los invento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los dos androides, tenemos unos adjetivos. ¿Quién es nervioso? Entonces nos devolvemos acá al texto. Y aquí dice que C3PO2, también llamado Citripio, es un androide un poco nervioso y propenso a la preocupación. Entonces cuando yo digo que ¿quién es nervioso? Pues debe ser Citripio el que es nervioso. ¿Listo, niños? Bueno, una vez realizadas, cada una, ponerle los adjetivos a cada uno de los androides. Dios mío. Listo. A cada uno de los androides. Entonces ahora vamos a pasar al tercer punto. Ordena las sílabas, permíteme, que no lo veo. Ordena las sílabas para recomponer las palabras originales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en desorden la palabra vía, ter, cam, vies, in. Entonces, ¿cuál sería la palabra que corresponde si ordenamos las sílabas? Si miramos y ordenamos las letras, pues las palabras serían intercambiables. Entonces las escribimos aquí enfrente. Intercambiables. Y hacemos lo mismo con el resto de las letras, pues de las sílabas. En el punto 4 dice que lee nuevamente el primer párrafo, R2D2, androide, astromecánico, y extrae la idea principal. Entonces, cuando nos hablan del primer párrafo, niños, recuerden que va desde el inicio hasta el primer punto aparte.
¿Listo? Entonces leemos este párrafo y vamos, la idea principal es decir de qué se trató ese párrafo, de qué habló el párrafo. ¿Listo? Como un resumen y lo vamos a escribir acá en los renglones del punto 4 de qué se trató el párrafo. Pasando a la página 55, me piden subrayar las palabras que han sido cambiadas del texto. Entonces, para ello tenemos que leer las oraciones, buscarlas en el texto y mirar qué palabras son las que no corresponden a la oración. ¿Listo? En el punto 6, elige entre los conectores que aparecen en el cuadro los indicados para completar las frases de acuerdo con la lectura. Por ejemplo, aquí dice PC3PO. Bueno, yo ya les había puesto ahí algunos conectores para ayudarles. En esta sí toca que ustedes mismos busquen las oraciones, las partes del texto y miren y cambien. Pues yo ya ahí les había puesto algunos, entonces dice PC3PO y R2DO riñen a menudo, aunque ambos androides se han ayudado mutuamente en muchos momentos difíciles. ¿Listo? Entonces esos ustedes los pueden completar, ahí les ayuda un poquito. Sin embargo, tienen que buscar aquí para verificar que las palabras estén correctas. En el punto 7, subrayen las expresiones que no describen la relación entre los dos androides. ¿Listo? Entonces, ¿qué oraciones de estas no describen la relación entre los dos androides? Deben leer una por una y analizar cuáles expresiones no describen la relación entre los dos androides. Pasamos a la página 56. Observa el robot. Entonces acá estamos mirando el robot. Fíjate en sus partes y en la manera en la que están construidas. Entonces vamos a mirar los brazos, vamos a mirar cómo construyeron las piernas, cómo se le ve la cabecita, las manos, los pies. Bueno. Listo, ya una vez observada, entonces compara las características de composición con las de C3PO en relación con material, aspecto y resultados. Entonces van a comparar esta con las del androide que está aquí atrás. Entonces, para hacer la comparación, pues tenemos que referenciarnos allá atrás, a Citripio. Vamos atrás y miramos a Citripio. Y vamos a compararlo. Acá está Citripio. ¿Listo, niños? Entonces, una vez hayamos hecho la comparación, nos piden mencionar las diferencias del lenguaje entre esta descripción y las de los compañeros inseparables. ¿Listo? Entonces vamos a leer esto. Dice, hay un nuevo texto, es una nueva descripción y pues la vamos a comparar. El nuevo iPad ha salido el 2 de marzo del 2011, incluye cámara delantera y trasera, un procesador dual core A5, 10 horas de batería. Ustedes siguen la lectura y hacen la comparación entre el lenguaje que se utiliza en los dos textos. ¿Cuál de los dos textos es más sencillo y por qué? Lo que a usted le pareció. Señala las condiciones que se cumplen en la lectura. Entonces, tienes que leer cada una de estas opciones. La descripción de los personajes invita a saber más de ellos. Si a ti te parece, pues escribes sí. ¿Listo? Todas las que se cumplen en la lectura le escribes un sí o una X o un chulito. Y las que no las puedes dejar en blanco. En la siguiente página, pues es básicamente les están pidiendo que investiguen sobre un aparato, un invento o un electrodoméstico que haya en el entorno y van a llenar esta información. Cuando la hayan llenado, pues vamos a la tarea. Teniendo en cuenta esa información de la página 57, escribe en tu cuaderno una descripción técnica del aparato, invento o electrodoméstico en cuestión con buena letra de ortografía. Le toman una fotico y me la envían aquí al correo ivonne19@hotmail.com. Niños, cualquier duda o inquietud, entonces la vemos ahorita en la retroalimentación. Hagámoslo concentradito pues, para que podamos terminar. ¿Listo? A tiempo. Un abracito, ya nos vemos.